internos de la cárcel de alta seguridad no estarían de acuerdo con la presencia de Felipe Rojas acá. Están en contra de él. ¿Pero por qué están en contra? Eso es lo que uno no se pregunta. ¿Por qué están en contra de Felipe Rojas y por qué existirían estas amenazas? Uno se pregunta también si puede ser por su personalidad. Lo cierto es que ayer la abogada Jacqueline Stubben dice cada vez que aparece Felipe Rojas en la televisión hay problemas dentro del penal. Ah, pero como por la fama. Pero estamos hablando de que lo quieren agredir los que están en contra de él, lo están aislando. ¿Qué están haciendo con él? Sufriría amenazas al interior, ¿no es cierto?, del penal. ¿Solo porque es como famoso? Solo por eso, y también, y esto lo relaciono con lo que nos decía Víctor Avellaira, que el tipo de crimen que acá cometió, no nos olvidemos que están hablando de que está acusado de haber matado a una mujer embarazada. Eso provoca también una condena al interior por el tipo de delito. Claro, eso yo creo que el delito puede afectar mucho en la sensación la impresión que le genera al interior de la cárcel, porque ¿de qué están acusando a Felipe Rojas? De haber asesinado a una mujer embarazada. Claro. Y sabemos que ese tipo de delito, al parecer, por lo que hemos escuchado tanto de Margarita como de otros expertos acá, es tremendamente condenado al interior de la cárcel porque rompe cualquier patrón de ética, incluso esta moral que existe entre el grupo de los delincuentes, ¿o no? Exactamente, fíjate que los delincuentes también tienen estatus, tienen roles. Mira. Y efectivamente una persona que ha cometido un crimen ¿cuál es el donde estatus? Se le atribuye... A ver, lo que pasa es que ellos en general respetan a los delincuentes que cometen o que ganan grandes sumas de dinero sin asesinatos, por ejemplo. ¿Ya? Acá vemos, o sea, de hecho los que son más... de alguna manera los vuelven a victimizar porque ellos vuelven a cobrar una venganza, por ejemplo, con los sujetos que violan. Porque se supone que sus niños también están fuera de la cárcel. Entonces dice, al que se mete con los niños, ¿no es cierto?, dentro de la cárcel, existe esta ley, esta denominada ley. Ellos tienen como códigos, Karen, tienen códigos así como, por ejemplo, de respeto, de resguardar la familia. Entonces, fíjate que dentro de ellos, dentro de su subcultura, pero cuando se agreden estas cosas que son básicas, que de alguna manera estamos viendo acá, que tiene que ver con una mujer joven embarazada, en realidad es un crimen muy deleznable al interior de la cárcel. Y además que se desconocen además las razones de por qué Felipe, si es que está implicado en el delito, cometió el homicidio. O sea, no hay razón ni argumento que por lo menos... Todavía no sabemos. No sabemos el móvil, lo que de alguna manera quizás también hace que ellos digan, acá se asesinaron a dos inocentes. Yo quiero agregar un dato a lo que dice Hugo, porque si bien esta agresión o esta amenaza se está sosteniendo mucho en el tiempo, uno a través de la experiencia de los códigos que conocemos desde la cárcel, cuando se acusa a alguien de pedofilia, de agresión hacia una mujer, más que la amenaza, es la agresión inmediata. Y luego esto pasa. Es la acción. Y la conducta se va acomodando finalmente a los códigos dentro de la cárcel. Pero ¿qué habrá hecho Felipe Rojas para que estas amenazas se sostengan en el tiempo? Fíjate que más allá del crimen a Fernando. Claro, y fíjate que revisando la nota, porque además Danilo revisó la nota y ahí en la nota sale que él habría tenido algunos conflictos dentro de la cárcel. O sea, él habría, por ejemplo, pateado una puerta, se habría molestado por algunas cosas que no tenemos la precisión por qué, que son cosas aparentemente superficiales, pero él ya habría mostrado algunos aspectos de su personalidad, porque nosotros no podemos solo perfilar con una imagen, sino que su conducta es impulsiva, y ahí nos da cuenta de que si existió ese conflicto, nos confirma desde la teoría, porque nosotros pensamos que si es una persona que se juntó con otra y que terminó en un crimen, porque no podemos descartar la presencia de él. Fíjate que ahí lo que vemos es una conducta altamente impulsiva, una persona que no controla, una persona... Además también, aquí hay que sumarle el deterioro que le debe haber provocado también el consumo de droga. Él lo dice, hay WhatsApp, se ha visto que él sí consumía marihuana y no sabemos qué otro tipo de drogas que también causan deterioro, particularmente en el control del comportamiento de una persona. Síntoma de abstinencia también, ¿no es cierto?, con estas otras drogas más duras que él consumía probablemente, o que habría consumido probablemente, también explicarían la baja de peso. Podría ser.
¿cierto? Podría ser que a lo mejor él estuviera con algún elemento de abstinencia dentro de la cárcel. Veamos si está bien resguardado, bien vigilado para que él no tenga acceso, porque lamentablemente igual muchos de las personas que están en presidio sí tienen acceso a Pero las amenazas no han terminado. Yo tengo entendido que varios de las personas cercanas a él siguen hablando de las amenazas. Así es, porque la abogada Jacqueline Stubing ayer, al término de la audiencia, entregó detalles sobre esta situación. Se habla de un conflicto que se genera cada vez que Felipe aparece en los medios, se habla también de un aislamiento, se habla que él incluso hay días que no puede ver ni siquiera un poco de luz porque tiene que estar todo el día encerrado. Más detalles de lo que pasa con Felipe Rojas en voz de su abogada Jacqueline Stubing. ¿Alguna novedad? ¿Cuál fue la reacción de Luis Petersen cuando su defendido iba ingresando ya? Natural. Es su familia. Abogada, usted pidió... ¿Qué le parece la resolución, lo que se toma de decisión hoy día? ¿Estaban de acuerdo? Cambiar las cautelares. No teníamos en realidad ninguna, no es solicitud nuestra, así que en realidad esperábamos que esto se mantuviera. Permiso. ¿Ustedes pidieron revocar la prisión preventiva? ¿Pidieron revocarla? Es un estándar que se hace legalmente por las defensas. El resultado de la audiencia, que finalmente no se revocara, ¿es lo mejor, es lo que esperaban, podía pasar? Es un resguardo para el imputado, como en muy pocos casos. ¿Era probable que él sufriera amenazas fuera de la prisión preventiva? De hecho, usted nos comentó en varias oportunidades que él había sido amenazado. Sí. ¿Va de la mano con eso? Sí, claro. Y hay evidencia de eso en la carpeta. ¿Cómo está él hoy? Complicado. Lo pudimos ver con incluso un cambio físico. Permiso. ¿Cómo está él? Usted nos decía que está complicado, ¿se puede hacer un poquito más descriptivo de su estado de ánimo, su salud? La privación de libertad genera múltiples consecuencias, angustia, situaciones complejas en realidad. La reconstitución, en el orden o en la matriz de lo que es la reconstitución, participa el imputado. Si el imputado guarda silencio, una reconstitución sin el imputado no es reconstitución, no sé cómo procedería aquello. En todas las causas en que están las personas privadas de libertad, transcurridos 6 meses, el tribunal llama por ley a revisar las cautelares. Uno puede discutir todas las cautelares, puede discutir desde la participación, puede discutir el ilícito, o puede discutir simplemente que es la necesidad del tiempo que se llama. Nosotros discutimos solo la letra C. Esto también tiene que ver con no develar situaciones que nosotros que no se han develado o enfrentadas en este momento por seguridad. Y en esas circunstancias simplemente discutimos, se hizo una discusión estándar que se hace comúnmente. ¿Se solicitó un arresto domiciliario, arraigo? Solicitamos arresto domiciliario. ¿Por qué se rechaza eso? Porque en realidad mayores argumentos tampoco entregamos. Y tampoco queríamos entregar, en definitiva. Además, depende de la defensa entregar argumentos. Además de por qué se rechaza, llama la atención el por qué se pide. Usted ha comentado que él estaba bajo amenaza. ¿No será un poco contraproducente pedir un arresto domiciliario que salga de una cárcel de máxima seguridad si había estado amenazado? Es un estándar en realidad. Cuando el tribunal llama, uno tiene que hacer la alegación que corresponde por ley. No hacerlo, en definitiva, sería vulnerar los derechos del imputado. Cada vez que hay audiencia se genera un conflicto al interior de la cárcel. ¿Es decir que después del último procedimiento que se realizó en la Fiscalía fue amenazado nuevamente? ¿Desde la última vez que conversamos? ¿Perdón, cuándo? Fue hace 2 semanas atrás en la Fiscalía. En enero, cuando él asistió a la Fiscalía a declarar. Ahí usted nos contó que él había sido amenazado y nos enteramos que había sido amenazado. De ahí a la fecha, ¿han habido nuevas amenazas? Sí han habido nuevas amenazas, sí. ¿De parte de quién? De internos. Y esto genera, en definitiva, esta información. ¿Pero esos internos tienen vínculos con la familia? No, yo no estoy diciendo eso, usted lo está diciendo. No, eso estoy preguntando. No. Es gente externa, en definitiva, que es natural, en definitiva, la reacción al interior de los penales. Lo que pasa es que los internos también creen, en definitiva, que mi representado los indica a ellos realizando otras acciones. En definitiva, a veces son naturales reacciones al interior de las cárceles, estamos adentro de una cárcel. ¿Usted ha seguido recibiendo amenazas, abogado? ¿Usted ha recibido amenazas por operación? Telefónica, sí. Ha sido amenazado por teléfono. Es que usted en ese momento señaló que las amenazas provenían de personas que estaban dentro de la carpeta investigativa. Por eso le insisto con esas amenazas. Se han vuelto a ocurrir. Que en esa ocasión, cuando usted nos mencionó que había sido amenazado su representado, nos dijo que las personas que lo amenazaron estaban dentro de la carpeta investigativa. Hoy día, por primera vez, nos señala que son personas del penal que no tienen relación. No. Son 2 hechos distintos. Son 2 hechos distintos. Cuando se genera una audiencia o cuando se genera información a través de la prensa, en el penal hay una reacción. Y esa reacción, en definitiva, es de confrontación respecto al imputado. Porque es la oportunidad también de verlo, porque el imputado está 22 horas ingresado en su celda y cuando recibe amenaza hasta 24 horas ingresado, o sea, no sale por una medida de protección. Entonces, en esas circunstancias, en definitiva, son amenazas de distinta índole.
que se generan por situaciones que van pasando en el proceso. Eso. Hasta 24 horas Pero no sale. adentro de la celda puede estar. Cuando hay un conflicto, no ve prácticamente la luz. En esta cárcel de alta seguridad en la que está Felipe Claro, Rojas. eso por la amenaza. Ahora tú tienes imágenes acá de cómo es el lugar donde está Felipe Rojas. Así es, esta es la cárcel de alta seguridad, imágenes que muestran el recinto penitenciario que tiene a Felipe Rojas hace más de 7 meses en su interior. Algunos de los resguardos que se toman en este lugar es que está, por decirlo así, bajo tierra, digamos, subterráneo, porque se busca evitar cualquier eventualidad de una posible fuga, ¿no es ¿Quiénes cierto? son enviados a este lugar? ¿Cómo califica el Principalmente el detenido, el delincuentes interno? de alta peligrosidad. Acá hemos sabido que está gente que está ligada, digamos, siempre a crímenes, a narcotráfico. Cuando está la peligrosidad alta, digamos, van a esta cárcel de alta seguridad. Pero perdón, Danilo, también quienes pueden ser víctimas de algún tipo de agresión. Como en el caso de él. Claro, justamente por eso está son aislado. aislados, Karen. Es lo que busca finalmente entrarle una protección a estas personas. Y es justamente lo que Jacqueline Stubing señalaba en su declaración, que cada vez que hay un conflicto tiene que estar 22 o hasta 24 horas al interior de su Se celda. suma Iván Núñez hasta ahora. Iván, es una realidad que estamos hablando dentro de la cárcel, pero también sorprende que él no salga por la amenaza. O sea, no lo pueden resguardar en ningún minuto. Bueno, sí, eso es una cosa y también es interesante ver el régimen al cual está sometido. O sea, 22 horas una persona dentro de una celda. Hay una situación bastante gravosa en contra de él, ¿no? Ahora uno entiende, es una persona de alta peligrosidad y que además está expuesta a que sea atacado por los mismos códigos penitenciarios, por el tipo de crimen que se le está imputando. Porque hay códigos penitenciarios. O sea, no es lo mismo robar un auto que eventualmente matar a una mujer embarazada. Y estatus dentro de los mismos Y eso detenidos. claro, y eso además dentro del código penitenciario es muy mal visto. Es como por ejemplo cuando cae un pedófilo o como cuando cae una persona que ha abusado de alguien en una condición de vulnerabilidad. Yo creo que por O ahí robarle al vecino también. Bueno, aquí se mezclan, también hay algo Margarita, de eso. se mezclan acá varios temas, porque hablamos que lógicamente la situación de encierro para cualquier persona que está ahí es complicada, pero tú has visto algunos cambios específicamente en Felipe. Hemos visto cambios específicamente en Felipe y fíjate que a pesar de esa situación de reclusión, que inclusive Jacqueline Stubing dice que no podían esperar de él otra cosa que más que estuviera ansioso, que estuviera de cabizbaja, pero en general lo que se ha visto es que en realidad él no pierde una preocupación de su imagen. Él se preocupa por su imagen. Acá no vemos una persona que esté desprolija, ¿no? Acá vemos una persona que además, fíjate, que de las pocas veces que lo hemos visto, que ha ido a audiencia, él no ha perdido su compostura, ha sido bastante distante, obviamente igual cabizbaja, pero también, como lo pudimos puntualizar recién, hay elementos que indican que él sí es impulsivo, que él sí es agresivo, y fíjate que aquí no se ha esclarecido, porque dice Jacqueline Stubing que será anunciado el porqué de su silencio, pero todavía no lo sabemos. Ahora, en qué se sustenta. ¿Por qué se está quedando callado y además quiénes más están siendo amenazados acá? Claro, porque la misma abogada indicó que ella es víctima de amenazas. ¿De qué manera se llevan a cabo estas? ¿Quién está detrás de estas presuntas amenazas en contra de Felipe, de su abogada y de todo el equipo que trabaja en su defensa?